Abrimos nuestro debate de actualidad en esta noche de martes. Seguramente que muchos de ustedes, si son seguidores de los informativos, habrán oído la noticia de que ayer, por la mañana, pronto, despertaba prácticamente al país, y es que era que 15 magrebíes pues habían intentado cuando menos abusar sexualmente de una joven, y lo peor de todo ello es que su pareja sentimental había recibido al parecer una puñalada. Y seguimos ahondando en lo que es la noticia, y al parecer alguno de estos jóvenes pues tenía síntomas de padecer sarna, lo cual hemos visto en los informativos precisamente a la policía ir vestida con los trajes para la ocasión. Esto era ayer, y hoy también hemos conocido que un grupo de personas, de españoles, pues han agredido a unos magrebíes. El motivo es porque uno de ellos se había robado el bolso, al parecer a un familiar, se habían juntado estos señores y han ido a agredir a estas personas. Por lo tanto, el tema está candente, y sobre la inmigración y lo que está pasando en España vamos a tratar esta noche. Contamos con la presencia de Francisco López Soto, que es un contertulio habitual. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompaña Javier Cobas. Javier, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y por último contamos con la presencia de Juan Alonso. Juan, gracias por venir y buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Bueno, Francisco López Soto, el tema de la inmigración en España. Brevemente, para ir un poco entrando en lo que es el debate, ¿qué te parece cómo está esta situación actualmente? Lo que hemos comentado, lo que pasó ayer, lo que ha pasado hoy. España es un país en estos momentos de inmigrantes. Hemos pasado de anteriormente ser emigrantes a inmigrantes. Es verdad, sin embargo, ahora mismo, por ejemplo, 2017, son las últimas estadísticas en donde se está hablando de los inmigrantes en España, del 2011 al 2017 han bajado la inmigración. Y yo no quisiera entrar en que hay casos puntuales de personas de cierta bajeza moral, que no son todos los inmigrantes así. Es un acto puntual que ha sido lo que ha pasado con estos chicos, además chicos, en un sitio fuera del entorno familiar, que han agredido, que está muy mal, hay que perseguirlo, pero ese tipo de agresiones también las tenemos en personas o en grupos que son españoles. Es decir, es verdad que la inmigración hoy por hoy es un gran problema, me digo un problema porque el campo no tiene barreras. Hoy mismo los medios de comunicación, los medios sociales, casi todo el mundo tiene acceso a él, y en países donde la pobreza es muy grande, pues tienen acceso a unas informaciones que les habla de un estatus social y económico pues bastante grande, no solo en España, sino en lo que es toda Europa. Ahora profundizamos. Javier, el tema de la migración en España, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener, hay muy pocos debates serios y profundos sobre el tema de la inmigración, porque es un tema que se puede dar a cualquiera de los dos lados, se le puede dar o tintes de que uno no es humano con la inmigración, o se le puede dar un tinte de que se está permitiendo mucho y que los inmigrantes son malos, malísimos, ¿no? Tenemos que intentar, y espero durante todo el transcurso del debate, poder hablar de cosas concretas, cosas reales de lo que está pasando, y ver un poco en qué medida. Es verdad que cualquier dato, cualquier estadística que podamos sacar hoy fuera de contexto, pudiera darnos una imagen distinta, pero también tenemos que aceptar los datos reales, ¿no? Yo cuando un día le decía a una persona, claro, si yo digo que mañana tenemos una inmigración cercana al 15% de la población y el 48% de los delitos los realiza el 15% de la población, dirá, esto es un dato demoledor. A ver, pero tenemos que empezar a verlo desde un punto de vista, primero, ¿por qué vienen? ¿Qué es lo que esperan conseguir en un país como España, como Francia, como Alemania, como Suecia, en un país de Europa? ¿Qué es lo que le motiva a ese trasiego, a jugarse la vida en ese momento? Y sobre todo estos flujos migratorios, ¿por qué vienen concedidos? Porque hablamos de España, pero hoy estamos viendo una caravana que va a Estados Unidos. Estamos viendo cómo Colombia tiene un serio problema porque desde Venezuela está huyendo del hambre la gente y cruzando a Colombia. Es decir, vamos a intentar hacer un debate un poco profundo y serio de lo que es la inmigración y la emigración de los países, póngalo como quiera, el país que los recibe es inmigración, pero hay mucha gente que emigra de países. ¿Por qué están emigrando esos países? Y pongamos los datos, el contexto, y hasta dónde podemos o dónde no podemos ser nosotros suficientemente capaces de asumir esa emigración. Juan, primera intervención en referencia a la inmigración en España y lo que estamos comentando, ¿no? Yo creo que, buenas noches, creo que estamos sufriendo o padeciendo las consecuencias de una política sobre inmigración ya hecha en su tiempo con el Rodríguez Zapatero,
cuando habló de papeles para todos. Entonces, bueno, eso desde luego ha cuajado en distintas sociedades, en distintos países, y eso, se quiera o no, parece ser que el PSOE no lo quiere reconocer, que eso produce un efecto llamada, y es cierto. En julio de este año, el señor Sánchez, lo vimos todos, abrió los brazos a todos los países diciendo, oye, España, que vengan aquí los que hagan falta, que los vamos a coger. Por ello, recordará esa celebración con banda de música en Valencia con el tema del Aquarius, ¿no? Y bueno, eso ya, desde luego, da alas a distintos países, a distintas personas que quieran venir a España, porque saben que no van a tener ningún problema. No van a tener problemas de ningún tipo. Ni problemas legales, ni problemas económicos, ni problemas de alimentación. Eso es lo que ellos piensan ante ese efecto llamada. Después, enseguida, se dio cuenta de lo que se podía producir en España, que ya habían entrado otro montón de pateras, y ya empiezan las primeras devoluciones en caliente, que decía, eso que tanto criticaba el señor Sánchez al gobierno de Rajoy, que no se podían tomar decisiones en caliente en infinidad de temas, y mucho menos en un tema tan delicado como es el tema de la inmigración. ¿Que debemos acoger a inmigrantes? Pues sí, naturalmente que sí, pero con unas condiciones, con una reglamentación y desde luego que sean siempre, estén controlados por las autoridades españolas y lo más importante, que respeten la normativa y el ordenamiento jurídico de España, que es lo que, desde luego, muchísimos de los que están entrando, que son incontrolados, o por lo menos los irregulares, que no cuentan, desde luego, con esa colaboración con España. Conocemos la opinión de nuestros contertulios, ya entramos prácticamente en lo que es tertulia o debate, como quieren ustedes llamarlo. Paco. Bueno, yo lo del efecto llamada, no hay ningún efecto llamada y no hay países. La mayor parte de los emigrantes que hay en España, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay más de 800.000 rumanos, que son ciudadanos de Europa. Es decir, con libre circulación por todos los países europeos. Yo aquí distinguiría lo que ha dicho es dos temas, uno de humanidad, que era el tema Aquarius, como consecuencia del fascismo que se está instalando en Italia, no dejándolo, incumpliendo uno de los artículos de lo que era la Declaración de los Derechos Humanos, de acogida a unas personas que están en el mar en circunstancias de muerte. Y otra cosa es lo que pasó con la invasión a través de la muralla, de la valla, donde se atacaron a los policías y demás, incluso hubo guardias civiles que resultaron heridos. Pero yo estoy un poco más con lo que has dicho tú anteriormente, que es el análisis de el por qué viene. Que es que muchos acabamos de ver como una patera se juegan la vida, que es que no vienen en yates de lujo, en aviones, sino en pateras donde están arriesgando la muerte y prefieren morir a volver. Y muchos de ellos, de esos que vienen en pateras, son ilegales, sin papeles, pero no solo sin papeles porque no pueden entrar en España, sino sin papeles porque no quieren que se vayan de su país y huyen de guerras. Entonces, después, la situación que tienen, como he dicho anteriormente, a través de los medios, están viendo un bienestar social en Europa, y como he dicho anteriormente, también en Estados Unidos, con lo que tenemos ahora en varios países, pero vamos, a lo que nos referimos, en Europa. Y buscan un bienestar que no tienen allí, que huyen de su país, dejan sus familias, algunos dejan sus propiedades, sus pequeñas propiedades, para encontrar un bienestar que está en Europa. Lo que yo quiero enlazar un poco es que es verdad que hay que hacer alguna solución de cómo integrar a los emigrantes aquí en España. Yo incluso somos un país que presumimos de cristianismo y el humanismo cristiano está ahí, pero sobre todo creo que se debe estudiar, no poner barreras, porque el campo no pone barreras y las personas que están dispuestas a morir van a saltar las vallas, van a saltar el mar, van a saltar incluso por encima de las metralletas o de los fusiles que les pongamos por delante, van a saltar para llegar a un objetivo que es un poco de bienestar que no encuentran en sus países. Javier. Primero quiero que todo el mundo se haga un escenario de cuál es la inmigración ahora mismo, porque parece que cuando estamos hablando de inmigración estamos hablando de la valla.
La valla representa, para que os hagáis una idea, todo lo que viene de África. En el año 2017 fueron 63.878 personas. Mientras que de América, sobre todo de Sudamérica y América Central, fueron 241.000 personas. Que es que parece que estamos centrados en la parte, no sé por qué, porque también es muy duro ver las pateras, cómo se hunden, es más llamativo, pero la mayor inmigración que entra en este país entra por el aeropuerto Madrid-Barajas. No nos equivoquemos. Luego, de Europa hay 186.185 personas. Es decir, una vez que tenemos clara que la inmigración de dónde viene, ¿por qué hay esa inmigración? Claro, ponemos en un balance, cuando queremos poner un balance humanista, ponemos el balance de la gente que se está muriendo de hambre en África y decimos, claro, si una persona se va a morir de hambre, ¿qué tiene que pasarle por la cabeza a una persona para jugarse la vida, para querer venir a España, para saber que mueren muchos por el camino? Claro, pero tampoco estamos hablando de Sudamérica, por ejemplo. Hay mucha gente en Sudamérica que puede morir, o otros que tienen otro tipo de vida y se vienen a España, pero tampoco están muertos de hambre en Sudamérica. Vienen a España por otros motivos. Es decir, cada uno coge la parte de la inmigración que más quiere, o para dar pena o para dar odio. Entonces, tenemos que tener una base global de lo que es la inmigración. Una vez que tenemos muy claro este tema de la inmigración, lo que tenemos que ver es qué políticas queremos hacer y qué es lo que puede hacer España. Porque una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podemos hacer. Hay que ser realistas. ¿España tiene una capacidad para recibir inmigración? Sí, una capacidad. ¿Esa capacidad es finita? Sí, esa capacidad es finita. Hoy en día, la comparación, que es un poco, también este dato se está utilizando muchísimo, de cuando yo llego a una pensión y a mí me pagan 700 euros y un inmigrante, el otro día me sacaba una lista de Madrid, de los pisos protegidos de Madrid, y las primeras 20 hojas no habíamos pasado de la B a Abderramán, no sé qué, y eso a personas que le estás sintiendo mal. De hecho, por ejemplo, en Brasil el voto de la derecha ha ganado el señor de la derecha con el voto de las favelas. No ha ganado con el voto de los ricos de Brasil, quiero decir. Hay una historia de nos quitan el trabajo y demás, pero bueno, la realidad es la que hay. Tenemos que poner unas normas y tenemos que ver qué capacidad de inmigración tenemos para que sea digno hasta el que entra. Porque luego, claro, todo esto estamos diciendo, sí, tenemos a barcos rescatando, por ejemplo, pero ese barco tiene un doble efecto, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el barco que tenemos, que hablaba de Italia. Pero ¿qué le ha pasado a Italia? Que es que ya las pateras, las mafias, no lo mandan hasta la costa, lo mandan hasta el barco. Porque tienen geolocalizado el barco y lo mandan hasta el barco porque saben que el barco lo van a recoger y lo van a hacer el resto del trayecto. Ese barco que está haciendo una labor humanitaria o al final está proporcionando logística a todas estas mafias que existen para el tráfico de inmigrantes. Esa es la misma tesitura que nos pasa en España y en Europa. Ahora tenemos un problema con el gobierno alemán. Merkel no va a repetir. ¿Cuál es el problema de la caída de imagen de Merkel? El problema de la inmigración. Merkel no puede sujetar a su partido con el mismo discurso con la inmigración, porque le están subiendo por la derecha y Merkel ha decidido, primero que lo va a dejar y luego que el discurso de su partido se va a endurecer con el tema de la inmigración. Una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que quiera la población que convive contigo. Y al final, los movimientos de extrema derecha, como es el de Le Pen, crecen y se nutren de este efecto inmigración. Al final, el efecto inmigración, tú puedes ser todo lo que quieras, puedes ser todo lo humanitario que quieras, pero al final hay una serie de personas que esa inmigración entienden que le quitan derechos y hacen que suban otros partidos muy duros contra ello. Y ese efecto está pasando ahora mismo en Europa. Juan, bueno, no hemos hablado hasta ahora, nos has citado el tema de lo que es la inmigración legal y lo que es la inmigración irregular, que ese es el gran problema que tenemos en España. Al menos yo lo entiendo así. Según Francisco, dice que hay 800.000 rumanos que han inmigrado a España, pero hay que hacer una puntualización. Los rumanos son ciudadanos europeos y desde luego cumplen absolutamente con todas las normativas. Y no se les puede cerrar absolutamente, se les puede poner ninguna pega, a no ser que cometan delitos como cualquier otra persona, inmigrante o de nacionalidad española,
y tienen esa categoría ya reconocida, entonces no son inmigrantes, y mucho menos inmigrantes irregulares. O sea, no vayamos a justificar aquí o a comparar a unos inmigrantes con otros inmigrantes. Luego, el tema de que ven el bienestar social, esos países, esas personas que vienen, naturalmente, si nadie dice que no los acoja, si lo que estamos hablando es que se regularice de una forma definitiva qué se hace con todas esas personas que entran de forma irregular. Que no se puede decir, como dijo también el señor Sánchez, no hace falta que estén ya más de un año porque se les dará la tarjeta de residencia, tienen derecho a la seguridad social, tienen derecho a asistencia sanitaria y tienen derecho a medicamentos. Y por otra parte, hay unos informes, desde luego demoledores, de sistemas, y que lo dicen mucho los populistas aquí en España, que hay un porcentaje altísimo de pobreza y de personas que no pueden alcanzar siquiera a comer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser serios con esto. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué viene más gente a España? Pues, lógicamente porque no se les pone pegas, porque ya si lo dicen las autoridades, ¿qué problemas pueden tener para venir aquí? Y bueno, hay datos desde luego que hay que decirlos, que son datos muy concretos y no los da esto ningún partido. Esto lo da el Ministerio del Interior en octubre del 2018 y dice que en el año, en lo que llamamos de octubre de lo que llamamos de año de octubre de 2018, han entrado 43.500 inmigrantes ya en España. Una media de 152 inmigrantes. Y lo dicen clarísimamente que referente o en relación con el año 2017 es un 154% más. Vamos a ver, esto es un problema desde luego muy difícil y luego no sabemos, porque no lo dicen eso las autoridades españolas, cómo están los CIES, los centros de internamiento para los inmigrantes. Están un tiempo allí, están a rebosar, que ya no cabe gente, y cuando llevan un tiempo se les dice, señores, que ya no nos hacemos cargo de ustedes. Esa gente pulula por la calle sin documentación, sin lo que es una asistencia económica, por así decir. ¿Eso qué causa? Conflictos de convivencia en las ciudades. Y luego hay otro tema también. No se controla toda esa gente que entra, por lo menos por las costas de África, no se controla qué tipo de inmigrantes son, qué tipo de personas son. También hay estudios recientes que se han demostrado que varios de ellos han sido soldados de diferentes guerras en el Yemen, en Siria. No sabemos lo que van a hacer aquí. Entonces, está muy bien todo eso. A todos nos gustaría, desde luego, darles esa acogida y darle todo lo que necesitan. Pero habrá que controlarlo, habrá que saber cuántos inmigrantes hay ahora mismo en España de forma irregular, por dónde van. Lo hemos tenido hasta hace poco, este fin de semana. Dice que es que no hay que estigmatizar. Ya está bien del buenismo, ¿no? Que le pregunten a esa chiquita que ha sufrido esos abusos o el que ha sufrido la cuchillada si es que les estigmatizan a ellos. Hombre, yo creo que tenemos que ser mucho más serios y desde luego no se puede hacer una demagogia y un populismo referente al tema de la inmigración. Francisco López Soto. Bueno, yo es que eso de que hay millones de africanos esperando venir a España yo digo que es un bulo que sale de ahí, porque en el año pasado la inmigración irregular fue el 4,5% de los 532.000 que vinieron a España, regularmente, ¿eh? Por lo tanto, no se está hablando de millones, y es verdad que son miles, pero que son muy espectaculares. Yo quisiera decir, en cuanto a la estigmatización, lo he dicho al principio, no se puede estigmatizar ni a una población ni a inmigrantes por un hecho puntual de unas personas. Los españoles no somos como la manada. Y la manada no había ningún inmigrante. Por lo tanto, cuando hablamos de personas, que estamos hablando de personas y ninguna persona es ilegal o irregular, digamos las cosas como son. El humanismo está ahí. Es verdad que hay un problema de inmigración y que las circunstancias sociales que tenemos ahora, por desgracia, la población se va dejando caer en las redes que ya cayeron en los años 36 y 30. Después de la guerra de la Primera Guerra Mundial a nivel de europeo, unos fueron con los judíos y otros a niveles políticos.
en unas esas que al final no solucionan nada porque van a continuar. Y yo creo que, por ejemplo, hemos dicho, anteriormente lo ha dicho también Cuevas, yo tengo aquí una estadística del año 2011, 2017 no la he sacado. Rumanos 800.000, marroquíes 760.000, ecuatorianos 478.000, británicos 392.000, colombianos 372.000. Y esto es la realidad, porque realmente los irregulares que vienen de subsaharianos no representan no más que el 4% de toda la emigración. Es decir, a esos que vemos con la manta, a, digamos, esas personas de color negro que vienen en todas las pateras que tenemos y los que están sufriendo las grandes. Pero el problema de la emigración a nivel social y cultural no son esos que hay, sino cómo acoger a los que vienen legalmente dentro de un entorno social. Hay bulos por ahí, pero yo hace poco salió una estadística, no me acuerdo de qué ministerio fue, en donde decía que la aportación de la emigración al Estado a través de impuestos, seguros sociales, etcétera, era 3 veces más que lo que nos gastábamos en ellos. Es decir, ahora mismo, y es menos que antes del 2011, la emigración está aportando riqueza al Estado, a los españoles, por 2 puntos. Primero, somos una población envejecida y la emigración que viene es joven y que con familias que tienen más hijos que los propios españoles, es decir, significa un rejuvenecimiento de la población. Y segundo, aportan un montón de trabajos a los que los españoles, los trabajadores españoles normalmente no acuden. Al hilo de lo que antes comentaba Juan, a mí me llama la atención, y además lo comentaba ayer, estos 15 magrebíes que han sido detenidos y después puestos en libertad, vivían todos de ocupa, en un edificio. Han cerrado el edificio y estos 15 ¿dónde están? ¿Vagando por Santa Coloma de Gramenet? Yo pregunto, ¿no? Bueno, yo te voy a dar un dato, fijaros, el gran problema no es en sí la propia inmigración, el gran problema es, vamos a poner en perspectiva, cuando los españoles eran inmigrantes, iban con un contrato de trabajo para poder trabajar en países de Centro Europa, en Suiza, en Alemania y demás. Iban a trabajar y no se arriesgaban a ir ni a meterse de ocupas ni a hacer ninguna otra labor que no fuera... Y respetaban la normativa. Que no fuera a trabajar. Y algo fundamental, que es lo que tenemos que ver de la inmigración y donde cada uno de los países tendrá que poner los cánones. ¿Por qué viene esta explosión en Alemania contra la inmigración? Porque nadie quiere adaptarse a las costumbres alemanas. Entonces, lo que no quieren, están un poco hartos los alemanes, es que se amolden a otras costumbres y que tengan que coger los alemanes costumbres que no son las suyas. Hablabas de lo del tema del suceso. Te voy a poner un caso claro del tema de los marroquíes en Cataluña. Porque además la población musulmana, por el tema del independentismo, ha ido más a Cataluña. ¿Sabes cuál es el número de presos extranjeros que hay en Cataluña? Ahora mismo está en el 43% los presos extranjeros, cuando en Cataluña no supera el 16% la inmigración. Casi 1 de cada 2 presos son extranjeros, con un peso del 17%. ¿El problema es que son más delincuentes o menos que delincuentes que los españoles? No es que sean más ni menos delincuentes, es que no tienen un modus vivendi. Y al final alguien que está aquí va a comer todos los días. O lo tiene en algún sitio o lo va a coger. Fijaros, a nivel nacional, la evolución de tasa reclusa, cuando la tasa más alta que hemos tenido nosotros de extranjeros ha estado en torno en el 2010, por ahí, y en el 2010, que era de un 12%, en el 2010, por cada 100 personas que había en nuestras cárceles, 35,6 eran extranjeros, siendo el peso de la población un 12%. Es decir, que se supone que delinquen 3 veces más que los nativos de un país. Pero es lo que estamos hablando. ¿Es real o no es real? Alguien que viene aquí ilegalmente se va a meter en una vivienda que no es suya porque cuando llueve va a buscar un techo, va a buscar calor donde pueda, bien sea en una estación de metro o bien sea en un cajero automático, y va a intentar comer y dar de comer a sus hijos. Eso va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un país? Un país tiene que tener una política de inmigración clara y no tiene que dejar lugar a equívocos. España lleva dando muchos bandazos pues con los cambios de gobierno, con la política inmigratoria, porque aquí no se han establecido unas bases.
Los dos grandes partidos no han sido capaces de llegar a un acuerdo sobre política de inmigración. ¿Y la inmigración, que vengan inmigrantes a España es malo? No, no es malo. Lo que pasa es que tiene que haber un control sobre esa inmigración, para que todas aquellas personas que lleguen a este país sepan lo que tienen que hacer, dónde pueden trabajar, vayan a comunidades y tengan una especialización. Te voy a poner un ejemplo de, casi con envidia te lo digo, tiene un poco de cara dura, pero es un poco de envidia también. ¿Qué hace Australia? Australia, si tú tienes una carrera que te ha pagado un país, tú tienes todas las facilidades para entrar en su país, pero tienes que venir con un título universitario. Es decir, te lo forman otros países, se gastan el dinero de otros países y vienes aquí y me cojo ese valor añadido que es el título universitario, porque lo que están buscando son personas cualificadas. ¿Qué es lo que tiene que tener España? Pues un sistema. ¿Hace falta inmigración ahora de mano de obra para el tema agrícola? Sí, pues regulémosle, vamos a ofrecer contratos de trabajo, que vengan, donde establece qué empresas se van a hacer cargo de ellos. Yo creo que la cuestión es que no tenemos una política definitiva. Y voy a poner un ejemplo. He estado este verano, estuve en Serbia, y una de las cosas que me sorprendió muchísimo fue el tema de la seguridad. Yo no sé por qué iba con de la seguridad. Iba con una conciencia que a lo mejor, por haber tenido una guerra no muy lejana, era un país no muy seguro. Y le preguntamos, y me sorprendí mucho porque era completamente seguro, más seguro que España, sin ninguna duda ahora mismo Serbia, ¿eh? Y puedes andar por Belgrado con la cartera de la mano que no te la quita nadie. Y le pregunté a uno, oye, pues le estuve explicando el concepto y yo tenía una impresión de... ¿Y sabes lo que me dijeron? Javier, mira, si aquí alguien te roba, va a entrar a la comisaría y le van a partir los dientes. Si quiere robar, se va a ir a tu país, que le van a poner un abogado de oficio. Y me quedé con eso, no fueron palabras mías, pero como diciendo, le van a poner un abogado de oficio y al día siguiente está en la calle. Y sin embargo, si alguien roba a un turista aquí, le van a partir los dientes y se va a pasar un montón de tiempo, va a tener que buscar un abogado con sus medios. Quiero decir, somos muy garantistas con los derechos y es verdad que eso es bueno por un lado, pero también hay gente que se va a aprovechar de que somos garantistas con los derechos de los demás. Claro, por eso precisamente esta serie de inmigrantes irregulares no van a esos países, porque sabe que ahí tienen que cumplir una normativa que aquí se les permite. Eso es el efecto llamada. Venid por aquí que no hay ningún problema. ¿Qué justificación vas a dar, Francisco, que hablas de hechos puntuales, que yo entiendo que quieras justificar la política socialista porque es la que te afecta, lo entiendo perfectamente, pero es que no tiene justificación. ¿Qué justificación das al tema de las agresiones de los manteros de Barcelona? ¿Qué justificación? Que es que tienen problemas en su país y han venido aquí, pero si les dejan hacer lo que quiera el gobierno, están inclusive haciendo la competencia a los comerciantes de Barcelona, no pagan ningún impuesto, absolutamente nada, ocupan las calles, campan por sus respetos, y si alguien le dice algo los agrede. ¿Qué justificación tiene ese? Porque han pasado hambre en su país, y como pasan hambre en su país y tienen necesidad, vienen aquí a agredir a la sociedad española, sin ningún tipo de control. ¿Eso es lo que tratas de justificar? Para mí, de luego, ninguna justificación. Y luego sigues insistiendo en el tema de los 800.000 rumanos. Los 800.000 rumanos, vuelvo a decir, que son, desde luego, ciudadanos europeos y tienen todo el derecho. Y todos esos otros de otras nacionalidades que han venido, sobre todo desde Sudamérica, vienen con un contrato de trabajo en la mano. Se adaptan a la normativa jurídica, se adaptan a las costumbres españolas. Aquí, absolutamente, de todos estos que estamos hablando, de los inmigrantes irregulares, absolutamente ninguno. Estoy de acuerdo contigo que han aportado todos estos inmigrantes, desde luego, un tanto por ciento al PIB, un tanto por ciento, desde luego, a lo que es la demografía. Naturalmente que sí, naturalmente que sí. No faltaba más, porque están aquí en España como cuando sale un español a trabajar al exterior. Y me hablas de bulos. ¿A qué bulos te refieres? ¿Es un bulo las agresiones que han sufrido los guardias civiles en el asalto de la valla a Melilla? ¿Eso es un bulo? Cuando eso lo he dicho yo al principio, el primero. ¿Por qué? ¿Cómo? Un momentito. Si no nos respetamos los turnos, pues malamente podemos hablar, ¿no? Ahí nadie dijo nada. Un bulo auténtico. Un bulo auténtico lo del gobierno de Sánchez ahora mismo. Criticó al gobierno de Rajoy, y yo no estoy defendiendo a Rajoy, por supuesto. Digo la demagogia que se hace. Con el tema de las concertinas, que hay que quitar las alambradas de las concertinas, que cuando entrara él lo iba a quitar. ¿A qué estamos esperando? ¿A qué estamos esperando? El señor Marlaska, el ministro, lo dijo también, eso se tiene que quitar. Ahí sigue.
Es pura demagogia lo que hay. Que hay que afrontar mucho más serio el tema de la migración, naturalmente que sí. Que no se han puesto de acuerdo los grandes partidos, pues es verdad. Que se tienen que poner de acuerdo, también es verdad. Y que la Unión Europea se tiene que mojar en este tema y dar la cara y poner lo que tiene que poner, naturalmente que es verdad. Pero desde luego en este tema se ha hecho mucha demagogia. Y el Partido Socialista ha hecho mucha demagogia y lo sigue haciendo. Paco, ahora sí que tienes el turno para responder, Bueno, si quieres. lo primero que te he dicho es que eran dos casos diferentes. Lo del Aquarius, que era un eso de humanismo, que como consecuencia de la postura del gobierno de España entraron después en los siguientes barcos los demás países europeos a repartirse los emigrantes de los diferentes barcos. Segundo, muchos de los emigrantes que vienen aquí a España irregulares, muchos, por decir muchísimos, se van a otros países. En cuanto a los irregulares, te puedo decir, por ejemplo, los datos que tengo aquí es que mira, en el año, entre unos años, entraron alrededor de 500.000, del 8 al 17, unos 500.000, y fueron, a través de eso, fuera de España, 532.000. Es decir, fueron expulsados en esos 8 o 10 años más inmigrantes irregulares que los que entraron. En el año de 2016 pasó lo mismo. Es que estamos hablando de los que entran, pero no de los que los expulsan. Y ahora en el 2018 muchos de los inmigrantes que saltaron la valla han sido expulsados desde la legalidad. Yo me refiero a una serie de bulos que circulan, pues muchos bulos que circulan a través de los medios de comunicación que no son verdad. Te he estado diciendo anteriormente que datos estadísticos dan que la aportación de los inmigrantes, y hablo de los inmigrantes, no de los irregulares, que en el año 2017 fueron solo 25.000 de más de 400.000 que entraron. Que es que, como ha dicho antes Javier, nos estamos metiendo en un pequeñito, que está podrido, digamos así, por decir alguna cosa, y no sobre la inmigración. Es verdad lo de los manteros, pero mira, muchos de esos manteros en un tiempo o en otro se han ido de España o han sido expulsados. Es verdad que hay un problema, y el gran problema que tenemos en España es la concentración de la inmigración, especialmente la irregular, que está en Madrid, Barcelona y Alicante, más del 44,8%, que se concentra en esas poblaciones. Ese es uno de los problemas. Pero para mí, y vuelvo a repetir, la inmigración, que no estamos hablando de la inmigración irregular, sino de la inmigración en general, es positiva para España. Según nos da no me acuerdo cuándo ha sido, según estudios económicos y demás, para mantener el estado de bienestar en España se necesitan en los próximos años más de 4 millones de inmigrantes. Cuando hablamos de inmigración, hablamos de una serie de inmigrantes que vienen aquí a trabajar, que vienen aquí con unas condiciones, pero que es el chocolate del oro fijarnos en los inmigrantes irregulares que asaltan las vallas o que vienen en pateras, que son un mínimo, igual que es un mínimo en España la delincuencia de españoles, y no todos los españoles somos como esa minoría delincuente. Yo quiero hacer aquí, y no es tema de Pedro Sánchez, ni de Rajoy, ni de Zapatero, es tema de tener en cuenta lo que es la inmigración, lo que supone y cómo llevarlo a efecto y adelante. En cuanto a yo te puedo decir que cuando ha dado datos estadísticos de rumanos, datos estadísticos de las personas que vienen a España, los principales de migración que vienen a España, rumanos, marroquíes, ecuatorianos, británicos, yo creo que estos británicos en su mayor parte serán jubilados, pensionistas que están en la costa, pero esas son las estadísticas, y colombianos, y que los subsaharianos no llegan a un 4%. Entonces, y no es verdad, que voy a decir que lo que estás diciendo, de que casi todas las personas rumanos que vienen aquí, a los que respeto por ser el hecho de ser personas, tengan contrato. Igual que te puedo decir que cuando España iba en la migración de los años antes de los 60, en su mayor parte iba con contrato, pero que había mucha gente que no iba con contrato. Iban de vacaciones o que iban de turistas a Suiza, a Alemania y demás, y después buscaban ahí trabajos de formas así. Te lo digo porque tengo familiares que fueron así. Javier. Bueno, yo por quitar las cifras ya, para que no bailen cifras, ¿vale? Voy a poner las cifras oficiales encima de la mesa. Uno de los años donde más gente llegó, que fue en el 2008, que fueron 599.000, casi 600.000 personas, y se fueron 288.000. Voy a poner las cifras globales. En el 2008 entraron en España 310.000 personas. A partir del 2008, en el 2009 casi quedamos a pre, en el 2010 se perdieron de aquí 42.000,
En el 2011, 37.000 se fueron de España, ¿eh? O sea, hay un déficit de inmigración. En el 2012, 142.000, el año que más gente se fue de España fue el 2013, que se fueron 251.000, es decir, eso no quiere decir que no llegara gente. En el 2013 entraron 280.000 personas y se fueron 532.000, es decir, que hubo menos 251.000. En el 2014, menos 94.000, y luego a partir de ahí sí hemos empezado a subir. En el 2016 ha habido 87.000 más, y en el 2017 han entrado 532.000 personas en España y se han ido 367, con lo cual hay un balance de 164.000 personas. Pero yo voy a entrar en dos puntos fundamentales. Primer punto fundamental. ¿Quién es el culpable de todo lo que ha pasado realmente? Porque hay que buscar... Estamos en este momento, pero esto no es un efecto que se haya acabado aquí. No estamos hablando de algo histórico, que mañana no vaya a seguir, ni pasado. El problema no es lo que hay ahora, es que el año que viene estaremos con este problema, el que viene en este problema, habrá que buscar unos cauces y habrá que buscar unas soluciones. Primero fuimos, digamos, los europeos los que quisimos imponer, con perdón, las democracias en los países árabes y nos ha salido el tiro por la culata. Porque el problema de Siria, de las primaveras árabes, de apoyar todos estos movimientos de libertad a países, ha hecho que Libia hoy tenga dos gobiernos, que sea un país que no puede entrar nadie, que se ha ido muchísima gente de Libia. No quiero hablar de Siria, no quiero hablar de un montón de países del norte de África que ahora están bastante peor. Con esto no quiero decir que antes no tuvieran dictadores, pero ahora tienen un montón de tribus, al final tienen un sistema que nosotros, como tenemos tan interiorizada la democracia, creemos que la podemos exportar y todo el mundo la va a coger con las manos. Y cada uno tiene sus sistemas de gobierno y cada uno tiene que poner y cambiar sus sistemas de gobierno. Porque aquí se nos va el pecho de decir, es que en Siria no puede haber un dictador, tiene que haber democracia, o en Libia, y luego al final, ¿qué hemos hecho en Libia? Bandas de territorios, etnias que tienen sus jefes tribales, y ahora en vez de ser un país, que seguimos denominándolo un país, pero si tú conoces Libia, es como 7 países, 2 gobiernos, pero por cada zona está mandada por el general de turno y demás. Es decir, que esa idea de exportar la democracia a países que no están preparados para recibirla no nos ha salido bien. Y el efecto rebote ha sido que hemos dejado a mucha gente, ya no solo pasando hambre, sino que peligraban sus propias vidas, es decir, ante unas expectativas de que un 50% o un 20% puedo morir en el camino, incluso cogían un viaje. Es que sabéis lo durísimo que tiene que ser nosotros, que tenemos hijos, es decir, me cojo a mis hijos y me pongo en marcha a ver cuántos llegamos vivos. Entonces, ¿cuál es el gran problema que hemos tenido? La solución a todo esto, ¿qué es? Acogerles a todos en Europa, la solución humanitaria. En el momento que acogiéramos a todos en Europa, Europa dejaría de ser un país próspero y al final nos convertiríamos en otra cosa que no es la Europa ahora mismo. ¿Qué es lo que hay que poner? Poner soluciones sobre los territorios. Yo estoy seguro que ninguno de los sirios que ha venido a España, o por lo menos la gran mayoría, no tenía ni puñeteras ganas de moverse de su país y venir ni a España ni a Alemania. Otra cosa es una minoría que es verdad. Y no podemos, si queremos abrir un debate, y tenemos que hacerlo con todas las consecuencias. Aquí han venido también un montón de delincuentes porque la normativa española era, entre otras cosas, mucho más blanda que la francesa, por ejemplo. Tú tienes aquí mucho más derechos que en Francia. Tú mañana delinques aquí y tienes unos tratamientos que en Francia no les tienes. Y ya no te quiero decir nada si entras por los hurtos, que son por debajo, creo que de 500 euros, no quiero equivocarme. Sí. Tienes una serie de ventajas y tienes 80 hurtos, como pasaba en el metro a una mujer que la cogieron y era la 80 vez que la detenían, pero no le pasa nada porque nunca había hecho el hurto de más de 500 euros. Todas estas normas, que muchas veces el Código Penal yo no me les sé tan bien como se les saben ellos y cómo saben cómo pueden entrar. Esto ha pasado y este efecto lo hemos tenido. No le vamos a debatir tampoco. Es verdad que a lo mejor por algún interés se quiere mezclar uno con otro. No, pero tenemos que ser capaces de poder debatir todos los efectos. Hemos tenido un efecto de llamados de delincuentes que tendremos que mirar la normativa. Y también hemos tenido un efecto, que hablamos muy poquito de ellos, un efecto de inmigración sanitaria que ha pasado con los británicos y no vienen en patera, que no podían pagar aquí para que le curaran en España. Y mañana para tener una operación preferían venir a España y entrar en un hospital español. Bueno, pues son temas, no los vamos a poder hablar. Se pueden hablar. ¿España tiene que ser el hospital de media Europa?
No. o de Inglaterra. Pues no, no lo tiene que ser, y lo tendremos que poder hablar. España tiene sanidad, ahora mismo es una de las mejores sanidades, pero es una sanidad pensada para un número determinado de personas. Entonces, ¿cuánta capacidad tiene nuestra sanidad para que siga siendo eficiente? X tiene. Entonces, hasta X podremos hacerlo. Y cuando pasemos de la X, cada día será peor. Entonces, vamos a poner el debate encima de la mesa. Pero ni llevándolo al odio o a la enemistad, pero también no siendo tan primos de decir que aquí puede entrar todo el mundo y que somos, y aquí barra libre para todos, porque no tenemos dinero para la barra libre. Me encantaría invitar a todos, pero si voy a un bar, invito a toda la barra y tengo 10 euros, me dirá, mire usted puede invitar a 1, a 2, pero no toda la barra. Entonces, seamos capaces de poder hablar esto sin que surjan los odios. Pero también es cierto que es cuestión de Estado, de los grandes partidos que tengan una política de inmigración. Lo que pasa es que ahora los dos bloques están, digamos, la derecha y la izquierda están tan antagónicos en el tema de la inmigración que no le estamos poniendo una solución real y no hay tampoco debates donde uno diga, ¡qué inhumanos sois! Y otro diga, es que queréis meter a delincuentes. Bueno, hay un término intermedio para el debate, que es el término intermedio de la realidad. Y si han entrado 532.000 y se han ido 367, y hay aquí, han entrado 164, tenemos que trabajar con 164.000 personas que han entrado. No, y esa es la realidad. Podemos trabajar sobre datos reales y podemos trabajar, si es verdad que necesitamos esta capacidad, cómo la necesitamos, y si la necesitamos, cómo la encauzamos, para que no anden por las calles, no se metan en casas, no haya delincuencia. Habrá que encauzarla, si de verdad es necesario esta parte de inmigración. Juan. Si es que estamos hablando, por lo menos tú y yo, de lo mismo. La barra libre. Cuando tú tienes barra libre, aquí todo el mundo tiene derecho, porque lo está ofreciendo el gobierno de turno, tiene derecho a reclamar lo que realmente le están ofreciendo. Por eso es tan atractivo venir a España a todos estos colectivos de inmigrantes irregulares. Y yo le voy a afear un tema a Francisco, ¿no?, que posiblemente no lo haya dicho con mala intención, pero bueno, hay un tema... que has hablado del chocolate, del loro, del tema de esas minorías que han agredido a autoridades. Explícale tú a un guardia civil de Ceuta Melilla qué es el chocolate del loro cuando le han quemado la cara con ácido. Explícaselo tú y justifícaselo tú, a ver, esas minorías que no hay que estigmatizarlas, ¿no? Y vuelves a circunscribir exclusivamente a los inmigrantes legales, que ya estamos de acuerdo todos que los inmigrantes legales cumplen con la normativa española, con el ordenamiento jurídico y con la mayoría de las tradiciones y con la mayoría, desde luego, de las obligaciones que tienen por cumplir. Pero desde luego hay una demagogia y una hipocresía o un dato hipócrita que has dado, que te lo voy a decir porque te lo tengo que decir. Hablas que es que nosotros, los españoles, somos humanistas cristianos, apelas a la humanidad cristiana. Eso es de un cinismo grandísimo. Te digo por qué. Porque tu propio partido, el Partido Socialista, está prohibiendo que den clases de religión en los centros escolares. Me estás hablando de humanismo cristiano cuando estás impidiendo precisamente que una persona crezca en el humanismo como es su religión, la religión que quieran elegir sus propios padres. Y me llamas ahora y apelas al humanismo cristiano cuando desde dentro vosotros estáis prohibiendo, desde luego, el uso y las clases de religión en las aulas. Pero, hombre, eso es un cinismo grandísimo. Naturalmente que los españoles tenemos un humanismo cristiano. Naturalmente que sí. Y lo hemos demostrado y lo seguimos demostrando. Pero, hombre, no lo cojas para una parte y para la otra, ahí sí que la denostas, ¿no? Ahí, venga fuera del tema de la religión en las aulas. Cuando está desde luego recogido, me parece que es en el artículo 27.2 de la Constitución, me parece, que los poderes tienen que asegurar, desde luego, las creencias religiosas que entiendan en cada momento, porque eso hace crecer a la persona. Eso está recogido en la Constitución. Y vosotros ahora lo queréis cargar. ¿Por qué? Eso beneficia a España, eso divide a los españoles. Y eso, desde luego, va en contra de lo que quieran los padres, la educación a sus hijos. Que hasta ahí os queréis meter ya también el Partido Socialista y el Gobierno. Hasta en la educación que tienen que dar a los hijos. Pero bueno, ya está bien ese tema. Vamos con la última ronda, porque tenemos que entrar ya en la recta final del debate. Paco, para irse poco a poco concluyendo. Simplemente ya. decirte que soy católico y un sacerdote me enseñó que el catecismo en la Iglesia
la educación en casa y el saber en el colegio. Sí. ¿Y qué Bien. quiere decir? ¿Tiene que ver con Y eso? yo no me hablo de hipocresía porque yo me he dicho que el chocolate del loro a los ilegales en cuanto a la inmigración, no a los que están pegando, porque tú, siempre igual, con una demagogia total, cambias el término de lo que yo he dicho diciendo que es el chocolate del oro los que echan ácido y demás. Yo no he dicho eso, he dicho que la minoría ilegal que entra en España con respecto a la inmigración es el chocolate del oro. Que el problema es los 4 millones, ahora mismo, según las estadísticas que hay de lo último, 2017, 4.572.000 emigrantes que hay en España. Y que se necesitan otros 4 millones más para que España pueda mantener el estado de bienestar social. ¿Por qué? Porque vamos a una población cada vez más envejecida, y que yo estoy con Javier, que hay que hacer una serie de normas en que los grandes partidos se deben ver, porque es que no lo van a poder parar, pues no lo vamos a poder parar, la inmigración que está ahí, y no la inmigración que viene en pateras, sino la inmigración que viene en aviones, en grandes barcos, etcétera, o en trenes por el norte. Lo que yo estoy diciendo es eso, que hay que estudiar, y yo quería decir que lo que ha dicho el gobierno es que hay que estudiar la inmigración, no dañar a las personas, sino gestionar debidamente la inmigración, los cauces migratorios que están viniendo a España, y que muchos vienen a España a través de Europa, y que no solo España la que tiene que trabajar en ese tema, sino toda Europa, no cerrando fronteras, porque no se van a conseguir cerrar las fronteras. Javier, para ir concluyendo ya el... Yo quiero entrar en otra perspectiva también, que es lo que nos está sucediendo. A ver, yo creo que Europa siempre ha sido solidaria y históricamente lo ha sido, ¿no? Lo que pasa es que el ser solidario no significa renunciar a un método de vida que tiene Europa. Europa tiene unas normas de convivencia que tampoco tiene que variar, es decir, a nadie se le ocurriría. Yo cuando voy a un país musulmán, respeto tremendamente su cultura, como no puede ser de otra manera, porque soy una persona invitada. Y si tuviera que vivir allí, pues lógicamente haría lo que estuviera en mi mano para respetar sus normas, sus leyes y sus tradiciones. Aquí existe, que es lo que hablaba de los datos de la realidad. Tenemos que ser tolerantes y buenos, pero tenemos que tener la realidad. Por ejemplo, el ser cristiano en un país de mayoría musulmana es toda una aventura. Los musulmanes, en aquellos países que son minoría, quieren la convivencia. En aquellos países que son mayoría, expulsan a los cristianos. Te puedo poner ejemplos de Egipto, donde había más de 50 millones de cristianos y quedan 4, porque son expulsados, porque son arrinconados. Pero en casi todos los países, en Arabia Saudí, en Irak, han desaparecido el 81% en los últimos 10 años de cristianos. Es decir, y hablo de religión una persona que no lo es. Y hablo de religión, pero sí que hablo de los sistemas de convivencia. ¿Cuál es uno de los mayores problemas que está sucediendo y que está generando odios? El que tengamos que amoldar y adaptar nuestro país a la inmigración, sin que sea la inmigración la que se adapte a nuestro país, que es uno de los mayores problemas que está generando ahora mismo. Ahora mismo hay sitios donde ya se está pidiendo normas para parar en ciertas horas en fábricas si tú eres musulmán. Claro, hay otra serie de la población que no entiende esto. Entonces, yo creo que los países tienen que tener una cultura propia, tienen que fomentar sus valores y tienen que ser capaces de ayudar a toda la inmigración, pero esa inmigración tiene que adaptarse y saber dónde está en ese momento en el país. Por otro lado, jugamos mucho con las noticias falsas aquí. Es un problema ahora mismo. Y las redes sociales, igual que tienen muchísimos beneficios, tienen muchísimos problemas. Fijaros. Os voy a poner un ejemplo de la última campaña de Donald Trump, que fue muy curioso, que utilizó una gestora para, cada vez que había una delincuencia por parte de unos inmigrantes, mandaba la noticia, pues que 4 mexicanos abusan de una chica tal, le mandaba, 2 venezolanos atracan, no sé qué. A la misma persona le mandaban 3 veces la noticia esa a través de las redes sociales, y la cuarta era, ¿quiere usted levantar un muro en México? Claro. La gente venía muy condicionada. Es decir, las noticias a veces le damos un bombo y otras veces queremos esconderla de la realidad. La realidad es que ahora mismo
hay una serie de población que no tiene unas condiciones de vida mínimas y tiene una tasa de delincuencia superior a la que tienen los nativos de esos países. Entonces tendremos que tratarlo de alguna manera, tampoco podemos ocultarlo. Lo que pasa es que vamos a intentar, hay muy poquitos debates serenos sobre la inmigración, son poniendo los datos en la mesa diciendo, ¿esto es lo que pasa? Sí. ¿Tenemos capacidad de resolverlo? Porque si no lo vas a resolver tú, porque un país buenista, como ha querido ser Merkel, se le ha ido trastocando y ha surgido una corriente de los propios alemanes, que yo no digo que sean o que tengan más razón unos que otros, otra corriente que está asfixiando, y ese partido que iba de buenista se está asfixiando ahora mismo en las urnas. Y quieras que no, o lo toma él la medida, o se lo van a tomar los ciudadanos de su país separándola del poder. Y tenemos que ser realistas con lo que estamos viendo ahora mismo en Europa. ¿Qué es lo que ha pasado en Austria? ¿Qué es lo que está pasando en Hungría? En Hungría, que nos parece casi un dictador, tiene un reconocimiento de su población muy importante ahora. A nosotros nos puede parecer un dictador, pero ¿qué reconocimiento tiene? Fíjate lo que ha pasado en Austria con la extrema derecha y con el partido de derecha. Quiere decir, ¿qué pasa? ¿Que yo voy a juzgar el voto austriaco? No, yo no me siento capaz, no vivo en ese país, no tengo conocimiento. Pero es verdad que sí que existe un movimiento europeo, ahora mismo, de personas europeas, más allá de los gobiernos, que está diciendo, hay que poner orden aquí. Y eso está pasando. Y o se es capaz de poner orden desde la cordura, o se va a poner orden desde el odio. Entonces, vamos a intentar ponerlo desde la cordura. Juan. Bueno, me causa extrañeza que Francisco me diga a mí demagogo, no sé de dónde se lo ha sacado él, que me diga que soy un demagogo. Si demagogo es decir aquí públicamente todo lo que ha ocurrido, como por ejemplo con el tema de la agresión a esta muchacha, con el tema de la valla de Melilla, con el tema de todo lo que están entrando de forma irregular, con el tema de los inmigrantes en los centros de internamiento que están en la calle. Si eso es demagogia, pues soy un demagogo. Pero mira, me lo has puesto desde luego de una forma fácil. Te voy a poner un ejemplo de lo que es una demagoga y lo que es demagogia pura. La alcaldesa de Madrid, la señora Carmena, que gobierna con los votos del Partido Socialista, esta señora colgó un cartel grandísimo, y todavía creo que sigue colgado, en Welcome Refugees o algo de eso, no sé cómo se dice en inglés, bienvenidos los refugiados, ¿no? Bueno, esta señora no ha dado cuenta de todos esos refugiados que ha querido, que ha acogido ella en su ciudad, pero ahora tiene una ocasión de oro para demostrarlo, para demostrar que no es pura demagogia. Asia Bibi, que la conocemos todos, esa madre de cinco hijos en Pakistán, que fue condenada a muerte por una blasfemia, la han absuelto por las presiones internacionales, pero el gobierno pakistaní no asegura, desde luego, no asegura, valga la redundancia, su seguridad. Ha salido en un avión y no sabemos desde luego a dónde ha ido. Si esa señora que abre los brazos absolutamente a todo el mundo, fíjate qué fácil es, con desde luego el respaldo que puede tener ella, la fortaleza o incluso la asesoría jurídica para decir, oiga, que esa persona venga aquí a España, que nosotros la recibimos aquí con los brazos abiertos. Eso sí que es pura demagogia. Esa es la demagogia que hacen estos señores, estos populistas, y en Madrid concretamente con el apoyo de los socialistas, porque está ahí gobernando con el apoyo de los votos socialistas, que el PSOE no quiso los votos del Partido Popular en su día, que se los ofreció para que pudiera gobernar, y sin embargo está gobernando ahí con los votos del Partido Socialista. Eso sí que es demagogia y eso sí que es populismo, amigo Francisco. Francisco López Soto, muchas gracias por venir. Javier Cuevas, gracias. Juan, hasta otro próximo debate. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.